Intensa actividad en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, y traemos una declaración del presidente Mauricio Macri, que acaba de hacerle la oposición en la provincia de Chaco. Le dijo Macri hace minutos a la oposición que en vez de pedir soluciones mágicas, digan cómo nos van a ayudar. Bueno, por eso vamos a consultarlo al diputado Agustín Rossi. ¿Quiere responderle el presidente? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, claramente el presidente lo que tiene que hacer es cambiar su modelo económico. La fórmula que reclama el presidente es cambie su modelo económico, que es un modelo de deuda, de regulación de los mercados y fuga, y que genera un ajuste terrible para el conjunto de los argentinos, que está aumentando tensiones sociales, y aplique un modelo económico que genere crecimiento. Y para generar crecimiento económico lo que tiene que hacer es paulatinamente recuperar poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones, y con eso incentivar el consumo y el mercado interno, y que nos permita transitar otros senderos. Lo que pasa es que el presidente mira la economía desde un solo lugar, y tiene que mirarla exactamente desde el lugar de enfrente. El lugar de enfrente de la economía es mirarla desde el lugar del pueblo. El presidente está preocupado por la tasa de interés, por el tipo de cambio. Ninguna de esas preocupaciones lo lleva al sendero del crecimiento. Y nosotros necesitamos iniciar un sendero de crecimiento económico para tratar de volver a encaminarnos con un país en vías en desarrollo. Esto es lo que tiene que hacer el presidente, ¿no? Rossi, esto también es reciente. Algunas de las organizaciones sociales acaban de anunciar para el 12 de julio cortes y manifestaciones frente a los supermercados. Al parecer fracasó la reunión de estos movimientos sociales con Carolina Stanley. ¿Qué opina? Bueno, me parece que lo que están representando que es un síntoma más del grado de deterioro de la situación social que se percibe. Esto en los sectores populares, en los barrios populares, se siente notablemente, porque acá lo que estamos es en una fenomenal política de ajuste que la sentimos todos los argentinos, pero obviamente los sectores más desprotegidos la sienten más, y en esos sectores que la sienten más hay hambre. Entonces lo que están pidiendo los movimientos sociales fundamentalmente tiene que ver con esta situación, y lo que está pasando es que este es un síntoma, como fue un síntoma el enorme acatamiento, adhesión que tuvo el paro de la semana pasada, que muestra el grado de descontento social que tiene adelante esta política, que tiene esta política hoy. El 80% de los argentinos está en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces esto es lo que tiene que leer el presidente. El presidente escucha una sola campana, tiene que escuchar la voz del pueblo, que le está pidiendo cambios, pero cambios de política, que tenga una política que esté enfocada en mejorarle la calidad de vida a los argentinos, que genere crecimiento económico. Antonio Rossi te está escuchando. Diputado Rossi, ¿cómo le va? Antonio Fernández Llorente lo saluda. Yo ayer lo veía, estaba usted allí también, cuando interpelaban a Duhovne, al ministro de Economía. Y yo escuchaba las respuestas de Duhovne, y es como que él vive en otro país. No vive en el país que vivo yo. Es como que no reconoce una realidad. Sí, o no la reconoce o nos miente descaradamente. Sí, o no la quiere reconocer. Porque el ministro, por ejemplo, Antonio, ayer en un momento dijo que el poder adquisitivo del salario no se había deteriorado. Lo escuché y me quedé sorprendido. Se mantuvo, y en algunas ramas de la actividad económica se mejoró el poder adquisitivo del salario. ¿Qué significa? Que lo que nos están viendo hoy significa que con la misma plata que vos comprabas en enero de este año, ibas al supermercado y llenabas el changuito, andá con esa misma plata a ver si podés llenar el changuito. Y la verdad que es el 50% menos de lo que podés comprar, o el 30% menos. Entonces hay un deterioro enorme del poder adquisitivo del salario. Hay aumento de la desocupación, en Argentina, hay tensiones sociales que van claramente en aumento. El ministro ayer, hubo preguntas que yo le hice, que el ministro agachó la cabeza o miró con sus ojos hacia abajo y no las quiso responder. No las respondió. Porque la respuesta eran afirmativas. Argentina es el país del mundo que tiene la tasa de interés más alta. Sí. Ayer las LEVAC se negociaron en el mercado secundario arriba del 60%. 61%. Argentina es el país del mundo que más le debe al Fondo Monetario Internacional. Entonces, estos son datos claramente elocuentes y claramente contundentes. El ministro vino ayer a decir que las cosas que no estaban previstas era la sequía, pero no nos tomen el pelo. Cualquiera puede entrar en una computadora y puede
hacerse de una agencia del Estado, que es el Servicio Meteorológico Nacional, y un año antes usted puede saber si va a haber sequía o no va a haber sequía en la Argentina. El ministro dijo que el problema fue que Trump aumentó la tasa de interés. Todos sabíamos ya en la campaña electoral que si Trump ganaba las elecciones iba a haber un aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos, y que eso iba a generar un flujo de los capitales golondrinas que habían dejado a ingresar sin ningún tipo de condicionamiento, que se iban a posicionar en una inversión más segura, que es el bono de tesoro de los Estados Unidos a los 10 años. Entonces, todas cosas que eran absolutamente previsibles. Y yo creo que además el ministro nos mintió cuando yo le pregunté si en ese almuerzo que había tenido con la titular del Fondo Monetario Internacional, la señora Christine Lagarde, que estuvo en marzo en nuestro país, que él había invitado a almorzar a su casa-baldío, digamos, ¿no? Y que yo le pregunté si ahí había empezado a negociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dijo que no. Yo estoy convencido que sí, porque ya sabían todas estas cosas, y además ya la Argentina sabía que en enero, cuando obtuvo el ex ministro Caputo los últimos 9.000 millones de dólares de deuda que pudo colocar en los mercados financieros en Wall Street, ya le habían advertido que a la Argentina no le prestaban más, porque habían endeudado excesivamente a la Argentina en los últimos 2 años. Otro tema que llama la atención, que tampoco reconoció que hay una cantidad enorme de productos ya confeccionados que se importan. Porque un planteo un diputado, no recuerdo si fue suyo, de Mendiguren, que decían: usted no sabe, está destruyendo la industria nacional con las altas tasas y con la cantidad de productos importados. Él lo negó, dijo: no, acá no se importa tanto. Bueno, pero eso es otra falacia. La verdad que el presidente y el gobierno y los ministros tienen una mirada antigua del mundo. Este no es el mundo de la globalización. En este mundo los países se protegen, cuidan su como producción, Estados Unidos. cuidan su... Efectivamente, cuidan a sus fabricantes, cuidan a sus trabajadores. El presidente abrió las fronteras comerciales para que ingrese cualquier producto en la Argentina, y eso va a deteriorar la producción nacional, porque en el fondo yo creo que el presidente y el propio ministro creen que todo lo importado es mejor que lo nacional. No creen en los argentinos, no confían en que los argentinos pueden producir, pueden fabricar de la misma calidad y con los mismos estándares y requisitos de calidad que en cualquier lugar del mundo. Entonces abren las importaciones, y cada vez que nosotros compramos, no tenemos la culpa nosotros, pero lo hay que decir, que cada vez que se compra un producto importado se le paga el salario a un trabajador de otro país, y nosotros lo que necesitamos es cuidar a nuestros trabajadores, cuidar a nuestros productores, cuidar a nuestros fabricantes. Estamos además en el medio de una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Claro. El mundo está sobreestoqueado, entonces cada vez que encuentran un país como la Argentina que le abre las puertas, se te meten todos los productos y te destruyen toda la industria nacional y te destruyen empleo y trabajo nacional. Mire, yo creo en la inversión extranjera externa, pero no la endioso. El 40% de la capacidad instalada en la industria en la Argentina está obsoleta, está en desuso. Entonces, me equivoqué, no obsoleta, está en desuso. Claro. Lo que se necesita es que crezca la economía, que la economía traccione, que arranque para poder utilizar esas inversiones que ya están realizadas en la Argentina. No, y no solamente vivir de los commodities, porque el camino del commodity no es buen camino. Vamos al crack del 30, no es un buen camino. El commodity es un camino para muy pocos. Ese es el desafío histórico de la Argentina, que tiene que cambiar, o tiene que tratar de tener una matriz productiva, claro, que no solamente dependa de la producción primaria. Para eso se necesita industrializar. Ahora, ningún país del mundo la industria creció si no tuviese niveles de protección. Y esta es una de las cosas que hay que hacer claramente en la Argentina. Lo que hay que hacer en la Argentina es tratar de tener vectores industriales que indiquen el desarrollo, hacia dónde va a ir el desarrollo económico de la Argentina en los próximos años. Bueno, hay que elegir cuáles son esos vectores industriales. La industria petrolera seguramente puede llegar a ser una, la industria espacial puede ser claramente otra, la industria ferroviaria. Bueno, todos los desarrollos que tienen que ver con desarrollos más modernos, de industrias más modernas, también se puede hacer. Hay que defender las agencias de ciencia y tecnología.
Nosotros necesitamos que el encuentro entre el mundo del pensamiento y el sector productivo sea un encuentro que nos dé resultados positivos y que podamos desarrollar a partir de eso desarrollos científicos y tecnológicos autónomos, propios, porque la brecha tecnológica que tenemos con los países centrales es cada vez más importante. Y si tenemos brecha tecnológica con los países con los países centrales, cada vez vamos a depender más de esos países para poder desarrollarnos. Bueno, eso es un plan de desarrollo que previamente tiene que tener una política de crecimiento económico, ¿no? Lo que pasa es que yo hace un tiempo me llamaba la atención cuando el presidente inauguraba con pitos y matracas que habíamos exportado limones a Estados Unidos por 6 millones de dólares. Yo recordaba que en el viaje que hizo el presidente a Europa, lo único que vendió fue un reactor nuclear hecho en la Argentina. Entonces, y mientras tanto, Ciencia y Técnica hacía una protesta porque habían despedido a científicos. Yo veía la contradicción y digo, ¿cómo puede ser tan contradictorio? Cuando la clave está en lo que se vendió en Holanda, un reactor. Ahí está la clave del desarrollo. Pero acá echamos Ciencia y Técnica. Bueno, para eso se necesita ciencia y tecnología, se necesita tener políticas activas para el CONICET, se necesita defender el INTI, el Instituto de Tecnología Industrial en la Argentina, se necesita defender el INTA, todas las agencias, pero tenemos una gobernadora de la provincia de Buenos Aires que se para y le dice a todos los argentinos que las universidades en el conurbano en realidad están mal, fueron una mala decisión porque ahí están los pobres y los pobres no llegan a la universidad. Bueno, justamente están para eso las universidades, para que los sectores populares puedan llegar fácilmente a tener estudios universitarios, y eso es un indicador de ascenso social. Eso es lo que hace grande a la Argentina. La Argentina no la hace grande tener una tasa de interés del 50%, la Argentina la hace grande justamente tener esas políticas claramente de inclusión. Una tasa de interés del 50-60% lo que genera en la Argentina es indignados, y el trabajo dignifica, y esto es lo que nosotros buscamos. Esa es la diferencia entre dos modelos de país claramente. Diputado Rossi, le mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, adiós. Adrián Saronia, muchísimas gracias. Hasta luego.